Yo te di un hogar. Siempre fui pobre, pero no te di un hogar. Bueno, 36 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. El maestro Goyeneche, polaco Goyeneche, haciendo afiches, exactamente. Hermoso afiches. tema, Yo te di un hogar, que no es poco en este tiempo, Oh, yo te di un hogar. Hincha de Platense también, a quienes ayer le debemos la localidad de San Lorenzo en el fin de semana, el domingo. Pero creo que el domingo hay otras cosas para hacer. Después les voy a contar. Ahora la saludamos formalmente a Vale Di Croce, lo saludamos al señor Rinconet, ya como él había solicitado. Sí. ¿Qué vas a hacer con tantas aceitunas? Porque la verdad, nos pediste aceitunas. No, Sí. yo esto no lo tendría que decir, pues esto es parte de Es medio feo. Sí, es medio feo. Pero Marquito Cittadini me abrió la puerta, me Te dio cantó bien. una serenata. Estamos yendo bien. El señor Rinconet. Tráfico de aceitunas. Sí. Es que Rinconet Quiero decir, la imagen que circula por las redes de Roberto Caballero con una maleta de aceitunas no declaradas cruzando la frontera paraguaya es apócrifa. que en realidad no era para mí, era para Quader. Dice que extraña el olivo, que no hay o no consigue en Paraguay. Le mandamos un fuerte abrazo a Quader, esperamos que esté bien. Gran abrazo. Bueno, señora Vale Di Croce, señora, ¿Cómo le va? Le digo muy buen día. Muy buen día. Arranque usted, porque veo que tiene los puños llenos de verdades. Tengo un montón de hojas, sí, me vengo ordenando, me sale mejor si me ordeno. Bien, bueno, porque me tenemos? desconcentro, si no me agarra, veo las imágenes de lo que está pasando en el Congreso, Sí. con ese operativo de seguridad. Mega operativo. También hay una movilización de choferes en la rotonda de San Justo, porque mataron a un chofer, 3 delincuentes. Bueno, esto es lo que está pasando en la calle ahora, ¿sí? Pero vamos a la columna ahora y después lo seguimos. A mí no me la vas a contar, Epa. se llama la columna Mordisquito. de hoy, Sí. El señor Discépolo. A ver, vamos a hacer un repaso para la audiencia, porque esto es radio y nos escuchan en todo el país y no necesariamente todos saben lo que pasó en la elección de concejales que hubo en la ciudad de Buenos Aires. El día sábado comienza a circular por la tarde un video a 24 horas de la elección en la ciudad de Buenos Aires, en donde era un video falso, en donde a través de inteligencia artificial aparecía Mauricio Macri enviando un mensaje. Concretamente, lo que decía es: votemos todos al candidato del presidente Milei y no permitamos que el kirchnerismo gane en la ciudad, frenemos al kirchnerismo votando a Adorni, ¿no? Hablando de moderación y de que ganen las derechas. El mensaje era claro, no tenía que ganar el kirchnerismo. Se viraliza en redes, lo impulsan las principales cuentas del ecosistema libertario, y cuando ya había pasado un rato, que empiezan a desmentirlo y demás, sale también un video de Los Penato, que tuvo menos éxito, pero que también reafirmaba, era un video similar, falso, intervenido por inteligencia artificial, en donde Los Penato decía lo mismo: impidamos que gane el kirchnerismo, o sea, la convocatoria era impidamos. El día domingo se votaba, se da toda una discusión sobre la que vamos a volver después, pero a mí lo que me interesó es que lo que sucede este fin de semana indignó a un gran sector de la política argentina. En este país maravilloso viene sucediendo hace un montón de tiempo. Pongámosle otro nombre, llamémoslo de otra manera, pero digo, esto que hace la inteligencia artificial, que párrafo abajo, se genera a través de grandes servidores, ya lo hemos hablado, territorios, estos hub que propone el señor Javier Milei, en donde parece ser que lo único que le vamos a aportar al mundo en tanto colonia, desde la Argentina, son grandes extensiones de tierra con esos galpones enormes que se manejan de manera remota, o sea, que no generan empleo. La cosa es que yo me hice un punteíto en esto de las noticias falsas en plena campaña electoral del 2015. Ustedes se acordarán, los medios hegemónicos, Clarín específicamente, de la mano de la Nata, saca una noticia falsa en donde llama La Morsa a quien era el candidato a gobernador y lo vincula con una situación de triple crimen. Digo, nadie se indignó por eso, pasaron muchos años hasta que el propio Clarín, en una nota donde vuelve a hablar de ese caso, dice que Aníbal Fernández no era La Morsa. No lo dice en tapa, por supuesto, no lo aclara en la pantalla televisiva. En este país también se insinuó en Canal 13, lo hizo la señora Mirta Legrand, que Néstor Carlos Kirchner, luego de haber fallecido, no estaba en el cajón.
También se acusó a Cristina de asesinar a un fiscal. Se afirmó además que Cristina había recibido al juez Casanelo en Olivos y años después nos enteramos que los testigos que habían dicho eso y había sido tapa de Clarín sistemáticamente se desdijeron y fueron acusados por falso testimonio. Ajá. Y también se dijo que Máximo Carlos Kirchner tenía, en plena campaña del 2015 fue esto, no es que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, claro, en campañas electorales, igual que lo que pasó el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Que Máximo Carlos Kirchner y Nilda Garré tenían cuentas en el extranjero, tapa de Clarín. Sobre esto habló Cristina y decía esto en una sesión en 2018, el 19 de diciembre de 2018, cuando se discutía sobre papel prensa y sobre el precio de papel prensa, del papel para la prensa, sí, y se modificaba una ley que ya favorecía, de hecho, a papel prensa. Y escuchen lo que decía Cristina en esa sesión, ella es senadora por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana. Y algún señor senador recién decía que debíamos reglamentar por el tema de las fake news, por ejemplo, el manejo de los medios digitales, hizo mención a Facebook, en fin, lo que ya todos conocemos que pasó en el Brexit. Pero quiero decirles que también esas fake news se imprimen en papel de diario, en papel prensa. Mire, yo quiero recordarles a todos ustedes que en plena campaña electoral, la tapa de un importante matutino de nuestro país, uno de los socios de Papel Prensa Sociedad Anónima, publicó que Máximo Kirchner y la ministra Garré, Nilda Garré, tenían millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales. Esta noticia es una fake news. No hace falta tener un medio digital, evidentemente, para hacer noticias falsas y para intervenir, como también señaló otro senador, como parte del dispositivo de poder del actual gobierno, porque está claro que este ejercicio de poder, este favor que hoy se va a hacer a este sector brutal del poder en la República Argentina, si se sanciona esta ley, tiene una contraprestación. No vamos a decir tampoco que piden favores y no los pagan. Sí, claro que los pagan. Claro que los pagan, decía Cristina, y se refería a papel prensa. Y vaya, si los pagan, recordemos que en 2017... la Corte Suprema de Justicia, apelando simplemente al artículo 280, que implica no tratar el tema y deshacerse del tema, había cerrado la causa de papel prensa, precisamente, por la apropiación ilegal de papel prensa, que vinculaba a Bartolomé Mitre, La Nación, a Héctor Manieto, Diario Clarín. 2017. 2018, el año en donde Cristina estaba diciendo esto en el Senado, Lidia Papaleo se presenta junto al juez Baltasar Garzón en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra del Estado argentino, que le negaba la posibilidad de seguir discutiendo esto. Porque eso que en Tiempo Argentino en su momento se publicó, esa investigación, Roberto sabe de eso, Cintia Ottaviano también, que muchos de mi generación leímos con mucho agrado, porque era algo que uno siempre comentaba, pero que nunca se veía publicado. Bueno, fíjense el tiempo, ¿no? La justicia se toma mucho tiempo para algunas cosas y no para otras. Porque estamos hablando de 2017, la Corte decide que cierra la causa de algo que pasó en la dictadura cívico-militar en la Argentina. Y ni hablemos, solo repasé del año 2015 las noticias falsas del Grupo Clarín, no quise hacer el listado de todo aquello que fue complicidad directamente con la dictadura cívico-militar. Cristina decía las contraprestaciones, claro, sí, les costó obtener papel prensa. Así fue como llegamos hasta este momento en donde silenciaron un genocidio nada más, ¿no? Y nada menos. Exactamente. Y Cristina lo dice ese día en la sesión. Ella cierra diciendo eso. No vayan a decir mañana que digo que este momento es lo mismo. ¿Y por qué decía eso? Porque ella repasa todo lo que estaba pasando en términos económicos en el país, la crisis profunda. 2018 ya había la Argentina tomado el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y ella decía, bueno, claro, no se habla de eso, el bloqueo mediático, como pasó en la dictadura cívico-militar. Y miren cuánta razón tiene Cristina, que por decir esto, fíjense la tapa de los 2 días posteriores a esta sesión, para los que están escuchando radio, porque esto es radio, les cuento.
Una de las tapas del día posterior a este discurso de Cristina dice: confirman prisión para Cristina como jefa de una asociación ilícita. Al día siguiente piden que Cristina, sus hijos y Báez vayan a juicio oral por lavado de dinero. Bueno, claro, cuando uno se enfrenta a el Grupo Clarín, no obtiene un cuidado, ¿no? No lo cuidan como cuidan a otro. Pero bueno, peronismo, ¿no? Pero volvamos a lo que... Hicimos una vez, la suma eran 345 tapas en contra de Cristina, de Clarín. En un año, creo. No, un año no, porque si no perdía, pero por ahí, un año y pico. Sí. Impresionante, impresionante. Y Cristina igual les ganó, ¿no? Después estamos hablando del 2011. Luego de que se hizo público, volvamos a lo que sucede el fin de semana, que se hicieron público los videos, el día domingo lo entrevistan después de ese desayuno que hace el PRO diciendo que esto era lo más terrible que había sucedido en la democracia. Luego de ese desayuno habla Javier Milei. Javier Milei le dice a Mauricio Macri, llorón y hombre frágil, ¿no? Le dice que está muy frágil, que bueno. Y después, quien habla, ¿no?, es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich se refiere a un video del día jueves que había salido en la cuenta oficial del PRO, en donde se decía que La Libertad Avanza era kirchnerismo disfrazado, se la mostraba a ella esa foto con los carteles de Montoneros, y ella dice, bueno, eso era campaña sucia, nos tiraron con todo, nos hirieron, golpearon, dice ella, por abajo de la cintura, y dice textualmente que Mauricio Macri era un hombre de poco carácter, ¿no? Dice Patricia Bullrich. Lo dice esa mujer que se hace la fuerte con los débiles y es débil con los poderosos, como le dijo en el 2001 Néstor Kirchner. Lo dice esa mujer que hoy le pega a los jubilados y en el 2001 le descontaba el 13% a los jubilados. Y en ese 2001, yo voy a traer acá también algo que decía Néstor Kirchner en esto que hablaba Roberto en la editorial sobre la moderación y a dónde nos lleva la moderación. Cuando Patricia Bullrich, que era fuerte con los débiles y débil con los poderosos, ahora que le dice hombre de poco carácter a Macri, bueno, podríamos pensar en ella. Miren lo que decía Néstor Kirchner en 2001, en Dolores, en ese momento en donde parecía que la única alternativa era recorte y represión. A los que gobiernan la Argentina hoy, lo único que le importa es el establishment, son las 60 manzanas de la capital federal, los grandes números, las bolsas, y el resto de la Argentina pareciera que está de más. Y hay una dirigencia política que está detenida en el tiempo, que vive asustada, que tiene miedo, porque le dicen esto o el caos. Y yo le pregunto a todos ustedes, si esto no es el caos, ¿cuál es el caos que está viviendo la Argentina de hoy? ¿Cuáles otras penurias nos esperan? ¿Cuál otra traición nos tienen preparada? ¿Qué más quieren? ¿Qué otra traición tienen preparada, no? Galeano dijo que cuando Néstor falleció, que Néstor era como esos fueguitos, ¿no? Que uno los ve y siempre están encendidos. Bueno, hay que mantenerlo prendido fuego, ¿no? Porque uno escucha esto y esto adquiere sentido por todo lo que hizo después Néstor Kirchner. Bueno, cuando uno dice no hay que ser moderados, hay que dar testimonio de época. Y yo, la verdad que cuando Néstor Kirchner dice si esto no es el caos, a mí me parece que frente a la situación de los trabajadores de Tierra del Fuego, como digo siempre, el 2001 en el resto del país sucedió antes. Lo que está pasando con los trabajadores de Tierra del Fuego y con tantos otros trabajadores productivos a lo largo y ancho del país, prefiero discutir eso a discutir, lo lamento, una elección local de concejales. Que el gobierno nos lleva a discutir y nos lleva a discutir sus Twitter. Nosotros somos peronistas, hay que decirlo, repetirlo, orgullosamente peronistas y kirchneristas. Por estas cosas, por lo que dice Néstor, por lo que dice Cristina cuando se enfrenta al verdadero poder, cuando le dice en la cara a Manieto que ella no es su mascota, como muchos tantos otros que creen que para que no los traten mal deben ser obsecuentes. Extinguir, destituir, destruir, desaparecer, poner el último clavo del cajón, fusilar, bombardear, ¿cuánto falta para eso? Porque si no se pone un freno, es una continuidad, siempre un paso más.
Mira lo que decía Milei anoche. ¿Usted cree que del otro lado tiene gente normal o tiene a los orcos? No, normales no son. Bueno, entonces con los orcos no vale la forma. Cuando, digamos, yo le hice una vez ejemplo en un lugar. Digamos, viene un tipo, digamos, recontrapasado y viene con un arma. Le ponen el arma en la cabeza, usted le dice, no, mire, esto no haga porque viola el principio de no agresión, puede llevarse mi vida. Eso no es liberal. Cuando usted termina de decir eso, le queda un boquete así en la cabeza. Entonces esa persona digamos, lo que va a hacer es tratar de salvar su vida. Bueno, nosotros del otro lado tenemos a los orcos, tenemos los cucas, tenemos las cucarachas, tenemos a los que produjeron el peor daño cultural desde Perón. Ya entendí. Y usted me dice que sea suave, con eso no puedo ser suave. No puedo ser suave, no es nuevo. Javier Milei y su discurso no es nuevo, es el discurso del antiperonismo. Nada en Milei y su gobierno lo es. Se pueden maquillar, crear avatares con inteligencia artificial. Y yo pensé mucho en el marco del 25 de mayo y lo que se viene. Se cumplen 22 años de que asumió un 25 de mayo Néstor Carlos Kirchner. Se cumplen 15 años, del Bicentenario, en donde pudimos caminar millones de argentinos y argentinas por las calles y abrazarnos. Y yo pensaba en la cultura y pensaba en esta recuperación que venimos haciendo, hablando de Marechal, hablando de El Héroe Colectivo y de Oesterheld, y pensaba en Discépolo. Y cuando escuchaba lo que dice Milei sobre los kirchneristas, sobre el peronismo, pensaba en esa pregunta, ¿no? A mí me la vas a contar, ¿y quién nos inventó? Nos inventaron estos personajes, nos inventó el presidente de la nación, nos inventan y nacemos de esas agresiones. Nada de orcos, mucho menos cucarachas, orgullosos peronistas que encontraron en el kirchnerismo la recuperación del sentido de una palabra vaciada en los años 90 por la traición a los principios fundantes. Milei puede seguir deshumanizando, despreciando, intentando demonizar al peronismo. Los jueces y los esbirros de Mañeto pueden seguir intentando proscribir a Cristina, pero ya sabemos que donde pongan una represa para que el agua no corra, el cauce encuentra la forma de fluir. Los pueblos siempre vuelven, dijo Cristina. Lo viejo funciona, el peronismo funciona y hay que enderezarlo, como pidió Cristina, recuperar la fortaleza de una identidad política que es argentina, popular, surgida de una sublevación de la patria. Y faltan poquitos días para el 25 de mayo, para la celebración de la patria, o lo que debe para nosotros ser la patria, justa, soberana y libre, porque si no, no será patria, podríamos pensar. Y yo para cerrar, y pensando en el mordisquito, ¿no? Y que ellos nos crearon con su intolerancia, con su violencia, a Néstor, a Cristina, a Perón y a Eva, quiero que recordemos que hace no mucho tiempo atrás, en el 2011, cuando hablábamos de la patria y festejábamos el 25 de mayo, y vayan todos a festejarlo el domingo, en donde sea que estén, siéntanse orgullosamente patriotas, levanten la frente, si son peronistas, levanten los dedos en B, y recuerden que tuvimos una presidenta de la nación, a la que quieren hoy proscribir, que decía estas cosas en Chaco, no en cualquier lugar, en la patria profunda. Debo decirte, Néstor, que finalmente ese sueño que tenías, ese 25 de mayo, cuando juraste como presidente, se hizo realidad. No sé si lo habrás visto el día que te fuiste, pero estoy segura que desde algún lado de la historia lo estás viendo y lo están viendo también miles y millones de argentinos que soñaron con un país diferente. Gracias, Chaco. Gracias a todos por el cariño, por el afecto, por el compromiso. Tenemos patria, argentinos. Estemos orgullosos de esa patria y de esa historia que es la de todos. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad